Como primer punto a abordar del tema de exposición es respecto a qué es una fusión nuclear. La fusión nuclear es una reacción en la que dos núcleos de átomos ligeros, que en lo general suelen ser el deuterio y el tritio, los mismos que son isótopos del hidrógeno, se unen para formar otro núcleo más pesado. Esta reacción de fusión puede liberar o absorber energía. Esto va dependiendo si su masa es mayor o menor que la del hierro. En el caso de que sea menor que la del hierro, se libera energía. Por el contrario, cuando es mayor a este, se absorbe energía. Para que se lleve a cabo la fusión nuclear se deben cumplir con ciertos requisitos. Uno de ellos es conseguir una temperatura muy elevada para separar los electrones del núcleo y que éste se aproxime a otro venciendo las fuerzas de repulsión electrostáticas. Otro de los requisitos es que es necesario el confinamiento para así poder mantener el plasma a temperatura elevada durante un mínimo de tiempo. Como último de los ejemplos aquí mostrados es la densidad del plasma debe conservarse suficiente para que los núcleos estén cerca uno de otro y puedan así generar reacciones de fusión nuclear. Los principales átomos que se utilizan en la reacción de fusión nuclear, como ya se mencionó anteriormente, son elementos que son ligeros y que tienen que ser más ligeros que el hierro, ya que estos reaccionan de manera más eficiente entre sí y cuando se fusionan producen más energía. Dichos elementos principales son los isótopos del hidrógeno. Como se mencionó antes, sus nombres son deuterio y tritio. Por un lado, el deuterio es un isótopo estable del hidrógeno formado por un protón y un neutrón. Su abundancia en el agua es de un átomo por cada 6.500 átomos de hidrógeno, lo cual supone una concentración de 34 gramos de deuterio por cada metro cúbico de agua. Por otro lado, el contenido del deuterio es tan elevado que es equivalente a la energía que se puede obtener de 250 litros de petróleo con tan solo un litro de agua de mar del deuterio. Por este motivo es porque se considera que esta es una fuente de energía inagotable. Por otro lado, el tritio es un isótopo inestable o radioactivo del átomo del hidrógeno. Este está compuesto por un protón y dos neutrones. A pesar de que el tritio es escaso en la naturaleza, se puede generar por reacciones de captura neutrónica con los isótopos de litio. Es por ello que a pesar de su escasez en la naturaleza, se considera como una forma viable de generar energía. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre fisión y fusión nuclear? Ok. Para entrar en contexto, la fisión y la fusión nuclear, estas dos son reacciones nucleares que liberan energía que está almacenada dentro de un núcleo de un átomo. Déjenme me paso para acá. Okay. La fisión nuclear es una reacción que dentro de esa reacción contiene un núcleo bastante grande, bastante pesado, que al ser bombardeado con neutrones, este se convierte muy inestable. Al momento de que este se convierte muy inestable, este se descompone en dos núcleos. O sea que al principio solamente teníamos un solo núcleo que era grande y pesado. Y se descompuso ahora pequeños, en dos pequeños y menores que el núcleo pesado. ¿A esto qué quiero decirles? Bueno, el núcleo de estas dos masas son del mismo orden de magnitud y cuya suma es ligeramente inferior al núcleo pesado que era el principal que estaba. Esta desprenden energía y se emiten dos o tres neutrones. La fusión nuclear es todo lo contrario a la fisión nuclear. La fusión nuclear es una reacción cuya dentro de esta reacción tiene dos núcleos ligeros que se unen para formar se forman y se juntan para formar
un núcleo mucho más grande y mucho más pesado. Este núcleo grande y pesado tiene una masa ligeramente inferior a las dos principales que antes estaban. O sea, que los dos primeros núcleos que existían se convirtieron al juntarse en un núcleo mucho más pesado y grande. Este efecto de masa afecta y da lugar a un gran desprendimiento de energía. Bueno, y uno de los ejemplos de esto es la energía que da el sol. Este da origen a esto. Y para hacer, y para hacer menos explicación y más como entrar como más analítico esto, bueno, la fisión y la fusión, iniciamos con esto de la fisión. La fisión de ser algo grande pasa a ser algo pequeño. Y la fusión de ser algo pequeño pasa a ser algo más grande. Bueno, yo soy de Jesús Buenfil Irving y voy a hablarles sobre el tema de los reactores de fusión nuclear. Un reactor de fusión nuclear es aquella instalación o lugar en donde se tienen reacciones nucleares de fusión con combustibles de diferentes tipos. En este caso son isótopos de hidrógeno, de deuterio y tritio, liberando así calor, bueno, energía calorífica. Y después de esto se va convirtiendo en energía eléctrica. El propósito que tiene esto es intentar crear energía con las estrellas o con diferentes tipos con otras sustancias con las cuales podemos crear energía. El proyecto se inicia en Francia y está incluidos 35 países dentro de la construcción para este reactor. Mientras que bueno, esto es del reactor de fusión nuclear ITER. Y mientras tanto, mientras se pone ya en práctica lo que es el ITER, tenemos otro reactor de fusión nuclear llamado JET, que significa Joint European Torso, en el cual lo que se tiene pensado por parte de Reino Unido, que es el que está organizando esto, es que el reactor funcione con diferentes cámaras llamadas tokamak, en las cuales se calienta gas de hidrógeno y a más de 100 millones de grados Celsius, para así convertir el gas que se está trabajando de hidrógeno a plasma y poder crear así energía eléctrica. Este jet, lo que se planea es que quede ya trabajando para estas fechas, y mientras tanto el ITER se tiene planeado que esté funcionando hasta el 2050. Bueno, eso sería todo y pues continuaré mis compañeros. Bueno, yo voy a hablar del proceso de fusión nuclear hasta la obtención de energía eléctrica. Este proceso de fusión nuclear desprende energía dependiendo de los núcleos que se unen y de los productos de la reacción, en este caso los isótopos de hidrógeno, que son el deuterio, que es el protón y neutrón, y el tritio, que es el protón y dos neutrones. Esta fuente de energía es prácticamente inagotable, pues el deuterio se puede conseguir en el agua de mar, mientras que el tritio se puede conseguir a partir del neutrón que escapa de la reacción. Para lograr esta reacción de fusión se deben unir los núcleos de dos átomos, pero sin embargo estos, al ser ambos de carga positiva, se necesita de un acelerador de partículas para que estos choquen entre sí. En este caso voy a hablar del reactor llamado JET, por sus siglas Joint European Torus, ubicado en Reino Unido y operado por la European Development Agency. El objetivo de este proyecto JET es construir y operar un gigantesco dispositivo tokamak para obtener y estudiar un plasma en las condiciones y dimensiones propias a las que se necesitarán para un futuro comercial de fusión. Este reactor cuenta con
una configuración magnética denominada tokamak, el cual consiste en una cámara de vacío en forma de anillo, como lo podemos ver en la imagen, y en la que el gas se convierte en plasma y así inicia la fusión, permitiendo alcanzar resultados y un rendimiento más avanzado. Durante el funcionamiento de la máquina, una pequeña cantidad de hidrógeno se introduce en la cámara de vacío y se confina el plasma, evitando que toque las paredes de la cámara utilizando un sistema de campos magnéticos. Este campo, junto con el producido por la corriente que circula a través del plasma, forman los campos magnéticos del tokamak. Las reacciones de fusión más fáciles de iniciar tienen lugar entre el deuterio y el itrio. Las reacciones nucleares de estos núcleos dan lugar a un desprendimiento de energía que en forma de calor será usada para producir el vapor que moverá las turbinas y así generar la energía eléctrica convencional como la conocemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Stephanie Hernández Guardado y yo hablaré sobre condiciones de trabajo en los reactores para que se puedan llevar a cabo la reacción de fusión nuclear, más específicamente del reactor ITER. Como anteriormente mi compañero mencionó, ITER será colosal y no pesará nada menos de 23.000 toneladas. Este es un reactor tokamak. Tokamak significa cámara toroidal con espirales magnéticas. ¿Cómo funcionará? Gracias a la configuración magnética que posee el mayor aislante térmico y fuerzas de comprensión necesarias para producir energía de fusión nuclear. Aquí vemos un ejemplo del campo magnético. En el centro será el plasma calentado a 300 millones de grados centígrados, lo que son 10 veces la temperatura del centro del Sol. A los lados, a 2 metros de distancia, estarán las bobinas, que más adelante hablaré de ellas, a menos 369 grados centígrados, lo que es la temperatura más baja del universo. El aislante será el campo magnético para que esto sea posible. ¿Cómo está construido? ITER está construido por un criostat, que es una cámara de acero inoxidable que tiene la responsabilidad de proporcionar el alto vacío necesario para que se pueda dar en el interior de la cámara las condiciones requeridas, ya sea de temperatura, que sean temperaturas altas o bajas como las antes ya mencionadas. La cámara de vacío también hecha de acero inoxidable, que en su interior tiene lugar la fusión de núcleos de deuterio y tritio, por lo que es una de sus funciones más importantes es actuar como primera barrera de contención. Y además esto ayuda, como podemos ver aquí, su forma de dona ayuda a la estabilización del gas y a darle forma, que además que nunca toque las paredes de este. Como podemos entender, la temperatura será muy elevada, por lo que será necesario colocar agua en su parte interior y exterior para que nunca llegue a su límite de temperatura. Los imanes, que son más de 10, son superconductores colocados en la parte exterior de la cámara de vacío que tienen la responsabilidad de generar en el campo magnético necesario para confinar el plasma en su interior. Los imanes también ayudarán a dar forma, estabilizarlo y hacer que nunca toque las paredes. Se calentarán a más de 150 millones de grados centígrados, lo que es una temperatura muy alta. Ahora, por otro lado, tenemos las bobinas poloidales. Las bobinas poloidales harán que esto se mantenga a una temperatura de menos 269 grados centígrados para mantener la resistencia eléctrica en valores muy bajos. Como podemos entender, este será un proyecto enorme que gastará mucha energía y esto ayuda a mantenerlo más bajo. También ayudan a dar forma deseada al plasma y controlar su radiación de fusión. También ayudarán a que no se pegue en las paredes, porque si esto llega a suceder, ya no serviría de nada. Como dato curioso, las bobinas FP1 y FP6 están siendo hechas en otros países, ya que por sus dimensiones las demás no pueden ser hechas en otros países. Como podemos entender, por un lado tendrán los imanes una temperatura muy alta y por el otro las bobinas muy baja. Y así es como está construido ITER. Muchas gracias. Ventajas y desventajas de la fusión nuclear. La fusión nuclear conlleva grandes cambios que traen ventajas, una de las cuales serían que gracias a la energía que podría generar no contribuye al efecto invernadero. Esto también involucra que la materia prima que se utiliza para producir la fusión es abundante y barata. Esta sería el hidrógeno, por lo cual el agua de la superficie terrestre, la cual proporcionaría suficiente energía para varios millones de años. Otra de las ventajas que se obtiene es un control en las operaciones que generan en el reactor, ya que no se ve forzada a estar en una reacción en cadena, la cual se puede procurar no tener fallas o accidentes. También de que se puede controlar la radiación que la operación produzca y esto conlleva a que se puede usar materiales con baja activación.
Las desventajas que conlleva la fusión nuclear serían que las reacciones que se hacen generan neutrones, los cuales escapan y penetran en los materiales circundantes, y los cuales hacen que estos se vuelvan radiactivos. Otra de las desventajas es que se pasa por alto el peligro que conllevaría si se filtra la radiación hacia el agua, la cual podría generar una contaminación excesiva. Esto se podría producir ya que el proceso de la fusión que genera electrones, los cuales debilitan la estructura y tienen el problema de que es muy costoso hacer los cambios en la estructura. Además de que aún no hay una forma para contener la energía que producen los reactores.